Bueno, en el transcurso del video estaremos hablando del mandato presidencial de Nicolás Bravo, el cual me parece bastante interesante porque a diferencia de otros personajes, él no tuvo un periodo fijo establecido para gobernar, sino que las veces que llega al poder presidencial es por ser un presidente sustituto, un presidente interino. Así que comencemos. Nicolás Bravo Rueda nace el 10 de septiembre de 1786 en la hacienda de Chichihualco, cercano a Chilpancingo, en Guerrero. Fue hijo de Leonardo Bravo y Gertrudis Rueda. Nicolás Bravo creció en un medio donde era común la crítica hacia la corona española y sus excesivas medidas administrativas hacia los novohispanos del siglo XIX, así como los planteamientos acerca de la necesidad e involucramiento en la causa independentista. Su padre se negó en 1810 a formar una compañía de auxiliares realistas con sus hijos y hermanos, viéndose obligados a escapar de las autoridades virreinales y refugiarse en las cuevas de Michapa. En 1811, tropas virreinales intentaron aprenderlos, pero la guerrilla insurgente de Hermenegildo Galeana los defendió, integrándose a la lucha toda la familia. Mientras el padre construía material bélico, expedía pasaportes y administraba, sus hijos se destacaron en el campo de batalla. Nicolás Bravo participó en encuentros de costa a costa, desde Guerrero hasta Veracruz, bajo órdenes de José María Morelos y Pavón. Continuando con su historia, entre 1813 y 1814, Nicolás Bravo resguardó a la Junta de Zitácuaro, a los miembros del Congreso de Chilpancingo, apoyando a los constituyentes de Apatzingán. A la caída de Morelos en 1815, se mantuvo como defensor de la Junta de Jaujilla hasta 1817. Ese año fue hecho prisionero por los realistas, permaneciendo como preso político hasta el 13 de octubre de 1820, cuando pudo salir libre bajo fianza a la consecuencia de la amnistía de Fernando VII, presionado a su vez por las leyes liberales de la Constitución de Cádiz. De inmediato se reintegró a la lucha insurgente, se adhirió al Plan de Iguala formulado por Iturbide. Tras su decisión de incorporarse a las tropas rebeldes, lo apoyó con una fuerza militar. Alcanzó el rango de coronel de la República en el Ejército de las Tres Garantías. Nombrado consejero del Estado y miembro de la Segunda Regencia. Estuvo presente en septiembre de 1821 en los encuentros de Iturbide con O'Donoghue y la firma del Tratado de Córdoba. El 27 de septiembre entró al frente de las tropas del ejército trigarante en la Ciudad de México. En 1823, obedeciendo a su fervor republicano, se opuso a que Iturbide se coronara como emperador de México. Abandonó la capital y se adhirió a la revuelta encabezada por el general Antonio López de Santana junto con Vicente Guerrero, dirigente del ala más radical de la insurgencia. Tras numerosas acciones de guerra, unido a los demás jefes militares, consiguieron la dimisión del emperador en marzo de 1823, así como su destierro a Europa. En la división política que surgió a la caída de Iturbide y la pugna por la presidencia de la nueva república, se integró el llamado bando conservador, constituido fundamentalmente por miembros de la masonería escocesa, moderada y centralista, frente al radicalismo de los masones yorquinos, federalistas y radicales que se habían colocado bajo la influencia del embajador norteamericano Joel Poinsett. El primer presidente, Guadalupe Victoria, designa como vicepresidente en 1824 a Nicolás Bravo, en representación de la facción moderada que se inclinaba por la implantación de una república indivisible y centralista. En 1827,
Nicolás encabezó la rebelión conservadora de apoyo a Gómez Pedraza. Este se negaba a suscribir la expulsión de los españoles de México, pero su fracaso le ocasionó ser juzgado y condenado a la pena capital e indultado por el presidente Guadalupe Victoria, y se exilió a Guayaquil, Ecuador, hasta la amnistía de 1829. Frente al poder del presidente Vicente Guerrero, Nicolás Bravo apoyó a sus amigos conservadores, el general Anastasio Bustamante y al historiador Lucas Alamán, en una época que se enturbió profundamente tras el asesinato de Guerrero. Convocado por la figura del presidente general Antonio López de Santana en 1836, Nicolás apoyó en una de las expediciones a Texas. Sin embargo, y tras la derrota, prefirió retirarse a Chilpancingo, una costumbre que se repitió con frecuencia a lo largo de los años. En la década de 1840, participó en numerosos enfrentamientos y revueltas que dividieron a las fuerzas políticas y, en octubre de 1842 a marzo de 1843, sustituyó a Santana en la presidencia. Declaró disuelto el Congreso de mayoría liberal y federalista e integró una junta de notables encargada de elaborar las llamadas bases orgánicas. En las elecciones presidenciales de 1846, Nicolás compite contra Paredes, siendo elegido como vicepresidente. En julio de este año sustituyó en la presidencia a Paredes, que se puso al frente del ejército para tratar de repeler a la invasión norteamericana. Después de regresarle la presidencia a Santana en 1846, participó en el Plan de San Luis. Fue elegido gobernador del Estado de México. Participó en acciones de guerra contra la invasión estadounidense en abril de 1847 y sufrió varias derrotas, y fue hecho prisionero tras encabezar la heroica defensa del castillo de Chapultepec. Cuando Santana lo acusó de esconderse y ser un traidor, Bravo solicitó ser juzgado para poder salvar públicamente su honor y su dignidad. La ruptura entre Antonio López de Santana y Nicolás Bravo se dio a raíz de un tema relacionado con el derecho al debido proceso. Al iniciarse la década de 1850, Bravo decide retirarse a su hacienda natal, en Chichihualco, donde murió el 22 de abril de 1854, precediendo solo por 3 horas a su esposa, Antonina Guevara, también ilustre combatiente que se había unido a la Revolución de Ayutla. Sin que esto se haya podido comprobar, desde entonces corrieron los rumores de que detrás de los fallecimientos habría estado la mano de Antonio López de Santana, quien habría ordenado su envenenamiento. Nicolás Bravo fue declarado benemérito de la patria. Sus restos reposan en la Columna de la Independencia en la Ciudad de México. El aniversario de su muerte es luto oficial en su estado natal, Guerrero. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre cómo fueron sus gobiernos, ya que él llega 3 veces a la presidencia en México. La primera de ellas se da como presidente interino, en la cual solamente tiene esa función 6 días, del 11 de julio al 17 de julio de 1839. En esta busca anular las medidas impuestas por Antonio López de Santana, asimismo disuelve al Congreso y apresa a los legisladores. Cabe decir que durante las 3 veces que llega a la presidencia, lo que busca es eso, anular cualquier cosa que tenga que ver con Santana. La segunda vez que llega a la presidencia se da como un presidente sustituto. En este solamente tiene una duración de meses, que se da del 26 de octubre de 1842 a mayo de 1843. Y la última vez que llega a la presidencia se da en el régimen de Mariano Paredes. Nicolás Bravo era su vicepresidente y posteriormente pasa a servir como presidente el 28 de julio al 6 de agosto de 1846. Cabe decir que algo que podemos destacar de él
es que en ninguna ocasión mostró o tuvo ese interés por quedarse más tiempo en el poder de lo ya establecido, sino que él tenía otros ideales. Su objetivo principal era como que fortalecer la posición ejecutiva, reorganizar el gobierno, pero eso sí, erradicando cualquier señal de autoritarismo o despotismo. También, francamente, hablar sobre las aportaciones jurídicas que Nicolás Bravo da sobre o mediante sus gobiernos, pues está un poco complicado por el hecho de que son gobiernos relativamente cortos. Pero algo que yo sí puedo destacar son las acciones que van muy de acuerdo al marco jurídico, ya que eh, por lo que estuve investigando, él sí era un hombre que se guiaba y le gustaba hacer las cosas bien. Tal es el caso de la vez que Santana lo acusa de que está siendo un traidor y no se queda así, al contrario, va y mediante un juicio él hace uso de un derecho fundamental que hasta hoy en día podemos observar dentro del artículo 14 constitucional, y así como ese ejemplo hay muchísimos otros en las que vemos cómo hace uso del derecho, de otros medios jurídicos para la resolución de conflictos de una forma más inteligente, lo cual le generó que muchísimas personas lo empezaran a seguir por eso. Entonces, en mi opinión personal, creo que pues sí, no es interesante porque es realmente un tiempo muy corto el que él gobierna, y así como también es como que interesante también el saber qué hubiese pasado si se hubiese quedado más tiempo. Sin embargo, el tiempo que estuvo ahí, pues realmente no le hizo ningún daño al país, o, o no que yo pudiese notarlo. Sin embargo, considero que el hecho que buscara un cambio más allá y que no se centrara en el querer quedarse en el poder es algo que yo destacaría de él. Y pues eso fue todo. Muchísimas gracias.